Sistemas fotovoltaicos aislados o sistemas off-grid. Introducción. Los sistemas fotovoltaicos aislados o sistemas off-grid hacen uso o aprovechan la radiación directa que llega a los paneles fotovoltaicos, la radiación difusa y también la radiación reflejada. Para la implementación del sistema fotovoltaico aislado o el montaje, lo primero que se hace es colocar el panel solar correctamente ubicado. Luego, se coloca el controlador de carga o regulador. Luego se conecta el arreglo de baterías. Esto se conecta al inversor. Y por último se conecta a las cargas para las cuales se hizo un previo análisis. Y por último tenemos un sistema fotovoltaico aislado implementado. Como podemos observar, aquí contamos con los elementos esenciales que componen un sistema aislado fotovoltaico. Como primer punto contamos con nuestro panel, el cual aprovecha la energía del sol para transformar en electricidad. Aquí contamos con un controlador, el cual nos ayudará a regular el voltaje y la corriente que entra a nuestra batería. Además se usa una batería de moto de 12 voltios por motivos de práctica, pero si necesitamos para sistemas más grandes deberíamos conseguir unas baterías de descarga profunda. Bueno, aquí también disponemos de un inversor, el cual tiene una potencia de 200 watts. Este inversor nos permite conectar nuestras cargas, ya que convierte la energía DC de nuestro panel fotovoltaico almacenada en nuestras baterías, la transforma a una energía de corriente alterna para poder conectar nuestras cargas de manera segura y eficiente. Aquí podemos observar las características operativas a la cual trabaja nuestro panel solar. Aquí se observa que tenemos una potencia máxima de 30 watts, un voltaje de circuito abierto de 21.60 voltios y una corriente de cortocircuito de 1.83 amperios. Para verificar estos parámetros conectamos nuestro multímetro en corriente continua y verificamos que nos mide 21 voltios, lo cual nuestro panel está en perfecto estado. Aquí podemos ver que al conectar la batería a nuestro controlador se enciende regulando la carga de la batería. Previamente medimos el voltaje de la batería y vemos que se encuentra descargada, y una vez conectada a nuestro sistema verificamos que la batería se encuentra cargando. Una vez que verificamos que nuestro sistema provee de energía a las baterías, conectamos el inversor. Una recomendación es conectarlo sin tenerlo prendido por medidas de seguridad y por evitar daños al equipo. De igual forma lo conectamos con la polaridad respectiva a la batería y verificamos el voltaje de salida midiendo con un multímetro de voltaje alterno con una medida de 124.5 voltios. Además, para comprobar el correcto funcionamiento de nuestro sistema fotovoltaico, a la salida del inversor conectamos el cargador de un celular y, como podemos ver en el video, funciona correctamente. Hay que tener en cuenta también la importancia en la configuración, dependiendo qué tipo de configuración qué aplicación se le vaya a utilizar, se realizará la configuración. Es decir, en el caso de la conexión para el arranque de un motor, como el motor didáctico que tenemos en el laboratorio, se realizará una conexión en paralelo para que la corriente aumente. En este caso, para el arranque en sí del motor en DC, para el motor DC que se está utilizando. Para la práctica se utilizaron los siguientes paneles fotovoltaicos de tipo policristalino, con las características que se encuentran aquí, de potencia, voltaje y corriente, bajo las STC. Para la práctica se conectaron 3 módulos en serie, obteniendo un voltaje total de 62,42. Este voltaje puede variar dependiendo de factores como la radiación, tipo de radiación que puede ser directa, reflejada o difusa, cantidad y dimensiones de los paneles fotovoltaicos y las horas solar pico. En el video de la práctica se muestra cómo varía el voltaje, esto ya que se tapan algunos módulos y baja el voltaje.
En este caso se mantiene en 62 y posteriormente comienza a bajar cuando se tapa uno o dos paneles fotovoltaicos. En este caso ya está tapado un panel y el voltaje cae a 42, incluso menos de 40 voltios. Esto para la conexión en serie. Para la conexión en paralelo tenemos que el voltaje se mantiene en aproximadamente 20 voltios. En este caso 18,5 voltios. De igual manera son los tres paneles conectados en paralelo y conectamos una carga para medir la corriente. En este caso la corriente nos arrojó aproximadamente 0,5 amperios. Aquí se muestra 0,57 amperios. Esto para las configuraciones de los paneles fotovoltaicos. De la práctica logramos concluir que los sistemas fotovoltaicos aislados son muy fáciles de instalar, por lo cual tenemos que poner mayor énfasis en la selección de sus componentes y sobre todo en la selección del lugar para su correcto funcionamiento. En conclusión, la eficiencia del sistema fotovoltaico aislado depende de la radiación directa que incide sobre los módulos fotovoltaicos, como se observó en el desarrollo de la práctica. Con radiación directa, el voltaje de circuito abierto es cercano al de las STC, mientras que con radiación difusa el voltaje cae, perdiendo la eficiencia del panel y por lo tanto de todo el sistema. En conclusión, la práctica de armado de un sistema fotovoltaico nos ha permitido comprender de manera práctica los principios fundamentales de la generación de energía solar y su aplicación en entornos autónomos. La cuidadosa selección de los componentes desde los paneles solares hasta el regulador de carga y la batería ha sido crucial para garantizar un funcionamiento eficiente y sostenible del sistema. Hay que tener en cuenta que al momento de conectar tanto las celdas fotovoltaicas en serie como en paralelo, en la conexión en serie aumentará el voltaje dependiendo cuántas paneles fotovoltaicos se conecten. Es decir, mientras más paneles en serie se conecten, el voltaje aumentará proporcionalmente a la cantidad de paneles, mientras que la corriente se va a mantener constante. Esto por lo general es útil para cuando se requieren aplicaciones de mayor voltaje, como la carga de baterías de alto voltaje. Asimismo, en una conexión en paralelo, lo que aumenta a diferencia de la en serie es que lo que va a aumentar es la corriente dependiendo de la cantidad de paneles fotovoltaicos que se encuentren. Mientras más paneles se encuentren en paralelo, la corriente va a ser mayor. Esto es útil para aplicaciones que requieren mayor corriente, como alimentar un motor eléctrico. Como conclusión se tiene que los sistemas on-grid son sistemas sencillos de aplicar. Se deben tomar en cuenta algunas consideraciones en cuanto al diseño, como compatibilidad de elementos y la carga que vamos a necesitar alimentar. También se debe tomar en cuenta el tipo de conexión y la polaridad del mismo, ya que estos sistemas trabajan con corriente continua y se hace uso de un inversor para transformar la corriente continua en corriente alterna, tal como se usa la conexión de la red eléctrica.